Muy buenas tardes. He preparado este video para contestar también algunas de las inquietudes que me han planteado sobre el plan de costos o plan de gestión del presupuesto para el estándar del PMI. Quiero empezar diciendo que la mayoría de las preguntas han estado relacionadas con el hecho de cómo poder estimar adecuadamente los costos de los recursos asignados. Como siempre voy a hacer un recorderis o voy a hacer una contextualización de lo que estamos hablando. Cuando estamos trabajando en nuestro cronograma, en la gestión del cronograma, que fue el área del conocimiento que trabajamos anteriormente, entonces en ese caso lo que hacemos es asignar recursos físicos, humanos y monetarios a las actividades que hemos definido en el proyecto como parte constituyente de cada uno de los paquetes de trabajo. Estos recursos humanos, estos recursos físicos van a tener un costo. Entonces la primera recomendación es, siempre hay que determinar todos los costos. Sabemos que muchas veces la empresa nos va a patrocinar con el personal, pero para saber exactamente cuánto nos costaría el proyecto, si nos tocara salir a conseguir el personal, debemos cuantificar el valor de ese personal en las actividades. Claramente nos va a patrocinar y por eso hay un sponsor que es la empresa, o que puede ser otra entidad, o que puede ser un cliente final, o que puede ser un banco, una entidad financiera, un socio nuevo que consigamos. Esos socios, esos sponsors van a financiar precisamente ese costo del proyecto. Y el costo del personal, aunque esté dentro de la empresa, pues va a tener un valor. Una cosa es sacar en caja, ¿cierto? Una cosa es la posibilidad de tener el dinero en caja y la otra es la posibilidad de que cueste algo o mucho el proyecto respecto a los recursos a utilizar. Lo mismo para los recursos físicos. Los recursos físicos normalmente son máquinas, normalmente son elementos de ese estilo, ¿cierto? Que nos van a ayudar a realizar la tarea en una forma más efectiva o más sencilla o más rápida. Y en general, al utilizar máquinas y recursos físicos, vamos a reemplazar personas, ¿cierto? Si utilizamos computadores, pues en vez de tener gente que calcule, vamos a tener un computador que nos va a eliminar todos esos calculistas, llamémoslo así, porque vamos a poder hacer todas nuestras iteraciones de cálculo mucho más rápidamente por el software que tiene el computador. Entonces, ese computador tenemos dos posibilidades, o lo podemos cargar a ese proyecto completo, ¿cierto? Lo que implicaría que es el proyecto el que debe absorber el costo, y si lo vamos a utilizar en más proyectos, probablemente estemos castigando innecesariamente el presupuesto de este proyecto, pero si es suficientemente bueno, digamos, la parte de ingresos, la parte de ahorros, los recursos que nos genera el proyecto, pues básicamente podemos cargar esa máquina o maquinaria a este proyecto. En general no lo recomiendo, en general recomiendo que cuando se vaya a asignar costos de recursos físicos, máquinas, lo que se haga es revisar si esa máquina se va a utilizar en más proyectos. Claramente el futuro es impredecible, uno puede tener una posibilidad de revisión de posibilidades a futuro. Yo creo que lo puedo utilizar en los próximos 5 proyectos que vengan, puede ser que nunca se den. Claramente debe haber una probabilidad importante de que se den para poderlo amortizar, llamémoslo así, este costo de este recurso en los próximos 5 proyectos. Si yo sé que solamente lo voy a utilizar en este proyecto, debo cargarlo a este proyecto. Lo mismo si es alquiler, si voy a comprar es una amortización, si es alquiler pues básicamente es un costo en el proyecto y simplemente pondremos el costo
del elemento durante el tiempo que estemos haciendo el proyecto. Claramente acá les recuerdo que siempre hay tres grandes fases. Una es la de preinversión, otra es la de inversión y por último está la de operación, que incluye operación y mantenimiento. Nuestro tema acá, estamos hablando de la fase de inversión, que es lo que hemos llamado en general el tiempo en el que se va a realizar el proyecto. Claramente, para cualquier evaluación financiera, normalmente se utiliza el tiempo de operación. Podríamos tener un proyecto que incluya operación y tendríamos que tener eh, los ingresos, los OPEX y los CAPEX. Claramente tendríamos que hacerlo, pero eso es entrar en demasiado detalle financiero. Este es más un tema gerencial y me interesa en el tema de asignación que ustedes tengan claro que los costos para los recursos físicos se distribuyen en los proyectos o se asignan a un solo proyecto, y los costos para los recursos humanos son los salarios que ellos van a devengar. Normalmente se debe utilizar el factor prestacional porque estamos hablando de costo empresa, ¿cierto? Costo empresa. Y es muy importante que ese factor prestacional se haga de acuerdo al salario básico o al salario integral que devengan las personas, de acuerdo también al calendario de trabajo que se haya definido. Entonces, con esto estoy respondiendo las preguntas que me han hecho sobre la estimación. Claramente, de nuevo, en la estimación puedo utilizar lo mismo que vimos para estimar el tiempo: estimación análoga, paramétrica, desglose en el tema adición de costos, todo ese tipo de cosas, y puedo utilizar la estimación por 3 puntos, que es el pesimista, el realista y el más acertado, llamémoslo, el most likely, como se dice en inglés, dividido entre 6 haciendo un promedio ponderado. Todo eso ustedes ya lo han podido consultar, simplemente lo menciono como un tema adicional de técnicas que pueden utilizar para realizar esta estimación de costos. Recuerden que el costo no es el mismo que el precio. En el precio va cargada la utilidad, pero es un tema que trataré en algún otro video, otra videocápsula del próximo futuro. Bueno, espero haberles respondido sus preguntas, les agradezco mucho, hasta luego, gracias.